Buenas noches, comunidad. Me llamo Gregorio y trabajo en un hospital grande aquí en Guadalajara. Prefiero no decir el nombre del lugar porque, ya saben, no quiero que piensen que estoy loco. Necesito mantener mi imagen profesional para seguir trabajando en esto. Pero hay algo que me ha estado pasando, o mejor dicho, que ha estado pasando alrededor de mí, y ya no puedo seguir guardándolo. Me dijeron que escribir ayuda, que poner las cosas en palabras da algo de paz. Así que aquí estoy. No sé si esto me va a servir de algo, pero lo voy a intentar. Llegué a Guadalajara desde Tepic hace poco más de un año. No fue por gusto ni por aventura, sino porque salió esta chamba y necesitaba el dinero. Un primo que trabaja en el área administrativa del hospital me avisó que buscaban a alguien para el turno de noche, y como ya tenía experiencia con pacientes terminales y jornadas largas, me animé. En 3 días ya tenía mi mochila lista y estaba subido en el camión. Al principio todo parecía normal. El hospital es grande, con áreas que han sido remodeladas, pero se nota que el edificio es viejo. Los pasillos son largos, con pisos de vinil ya gastado, luces frías que parpadean como si se fueran a fundir en cualquier momento. La zona de pacientes terminales queda al fondo del segundo piso, cerca de la capilla. Ahí siempre hace frío, aunque afuera esté haciendo calor. Y no es por el aire acondicionado. Me asignaron al turno nocturno y empecé acompañando a los enfermeros más experimentados durante los primeros días. Así fue como conocí a Emilia y a Tomás. Emilia es una enfermera de las de antes, de esas que siempre traen un escapulario en la bolsa del uniforme y que rezan antes de empezar el turno. Seria, pero con buen corazón. Tomás, en cambio, era más relajado. Todo le daba risa, incluso las cosas que a mí me dejaban pensando. Siempre con su termo de café en la mano, haciendo chistes sobre la vida y la muerte como si fueran lo mismo. Fueron ellos los primeros en hablarme de eso. No directamente, claro. Al principio solo escuchaba comentarios sueltos sobre una presencia rara en el hospital. Un tipo que, según decían, se aparecía de vez en cuando en la sala de los pacientes que estaban a punto de morir. Pensé que era una broma entre compañeros, una historia para asustar a los nuevos, pero luego Emilia me contó sobre una paciente que había fallecido la semana anterior. Dijo que la señora mencionó haber visto a un hombre calvo, parado junto a su cama, vestido completamente de gris. Lo contó como si fuera algo que no le sorprendía, como si esa aparición fuera parte del proceso. Yo no le creí. Pensé que era una coincidencia o que la señora estaba confundida por los medicamentos. Pero en los siguientes días empecé a notar que los comentarios sobre ese hombre se repetían, siempre con los mismos detalles. Calvo, alto, callado, vestido de gris. Siempre aparecía en la misma área del hospital. Y siempre, después de verlo, el paciente fallecía. No soy alguien que cree en cosas paranormales. Fui criado con los pies en la tierra. Mi papá siempre decía que lo que no se ve, no se teme. Y eso me funcionó durante muchos años. Pero algo en esas historias me incomodaba. No era solo el contenido, sino la manera en que se contaban. Como si fueran una advertencia, como si me estuvieran preparando para algo. Así que empecé a escribir. No le dije a nadie, claro, no quería que pensaran que estaba alimentando rumores. Me compré un cuaderno negro, sencillo, y ahí fui anotando cada detalle que escuchaba. Paciente, horario, síntomas, cualquier comentario extraño. Incluso cuando alguien decía que había sentido que alguien los observaba, o que habían soñado con una figura parada en el cuarto. Y para mi sorpresa, todo comenzaba a seguir un patrón muy claro. Las descripciones coincidían. Las muertes llegaban menos de 2 días después. A veces la misma noche, a veces al amanecer. Una paciente, doña Carmen, dijo una noche que había visto a un hombre parado junto al tanque de oxígeno. No se movía, solo la miraba. A la noche siguiente, falleció. Nadie del equipo lo vio como algo raro. Ella ya estaba muy grave, pero yo me acordaba de lo que me había contado Emilia. Y lo más inquietante fue que esa noche Emilia andaba más callada que de costumbre, como si ya supiera lo que iba a pasar. Intenté hablar con Tomás del tema, pero se hizo el desentendido,
Dijo que eran cosas que la gente enferma imagina, que el cerebro juega con uno cuando se está tan cerca del final. Pero al mismo tiempo, evitaba pasar por el pasillo de la sala C solo. Siempre buscaba alguna excusa para que alguien lo acompañara. Eso no se me olvidó. Padilla, el guardia de seguridad del turno nocturno, también me llamó la atención. Era un tipo reservado, ex policía, con ese caminar firme y mirada de los que no se espantan fácil. Una vez dijo, como al pasar, que él había visto al hombre 3 veces y que en las 3 alguien murió después. Desde entonces, empezó a cargar un rosario en la bolsa del pantalón. Dijo que era costumbre, pero yo sé que era algo más. Con el paso de los días, el ambiente empezó a pesar. Yo hacía mis rondas, preparaba los medicamentos, revisaba los registros, pero había noches en que el aire se sentía denso, espeso, como si el tiempo se alargara, como si todo se detuviera por un momento. Emilia mencionó una vez que cuando la muerte anda cerca, el hospital huele a gardenias. Al principio me pareció algo bonito, como de película, pero después empecé a sentir ese aroma dulce y penetrante en los lugares más solitarios del segundo piso. Y sí, cada vez que lo olía, alguien se iba. Hasta ese punto, yo todavía no había visto nada con mis propios ojos. Todo lo que tenía eran relatos ajenos, datos en mi cuaderno, sensaciones difíciles de explicar. Me aferraba a eso, a que mientras yo no viera nada, todavía podía mantener la distancia. Pero la verdad es que el miedo real no empieza cuando uno escucha una historia. Empieza cuando esas historias se empiezan a parecer demasiado a la realidad, cuando uno ya no puede separar lo que cree de lo que siente. Y yo ya estaba empezando a sentirlo. Me había convencido de que mientras no viera nada con mis propios ojos, todo eso podía ser solo coincidencia, cosas que la mente cansada inventa, historias que se repiten hasta parecer verdad. Pero la verdad, cuando decide mostrarse, no suele pedir permiso. Esa semana, la rutina se sentía más pesada de lo normal. 3 pacientes en estado terminal estaban bajo nuestro cuidado en la sala del fondo. 2 hombres y una señora mayor, todos muy débiles, sin esperanzas de recuperación. El equipo seguía el protocolo: comodidad, dignidad, silencio. Pero había algo raro en el aire, una especie de tensión que nadie nombraba. Ni Emilia, que siempre tenía una frase lista, dijo algo esa noche. Estaba con la mirada baja, revisando expedientes como buscando un error que no existía. Intenté distraerme. Fui a la cocina, preparé mi café como me gusta, con azúcar mascabado y agua casi hirviendo. Me senté cerca del pasillo principal y empecé a repasar mi cuaderno de notas. Tenía casi 20 casos anotados, todos con alguna referencia a la figura de ese hombre. Las descripciones coincidían en detalles muy específicos, demasiado precisos para ser casualidad. El tipo de ropa, el silencio, la posición junto a la cama. En algunos casos, los pacientes no podían hablar, pero miraban fijamente al mismo punto del cuarto, como si supieran que alguien los observaba. Yo intentaba encontrar un fallo, una explicación racional que contradijera todo, pero los datos solo encajaban mejor. Tomé el resto del café y fui a buscar a Tomás en el patio trasero. Estaba apoyado en la reja, fumando, con la chamarra puesta de cualquier manera sobre los hombros. Le comenté que la atmósfera esa noche se sentía más densa, y él dijo que ya había notado eso. Comentó que cuando el hospital se pone así, es señal de que algo malo se acerca, pero aclaró que era solo una sensación, que no había nada concreto. Quise creerle, pero su voz sonaba a alguien que se habla para tranquilizarse, no para convencer. Volví solo por un lado del edificio. Eran casi las 2 de la mañana. El pasillo de la sala C estaba más oscuro de lo normal. Una lámpara estaba fundida y nadie la había cambiado. El silencio era tan profundo que escuchaba mi propio corazón. Me obligué a caminar despacio, como si fuera una ronda más. Pasé por la puerta de la primera habitación, paciente dormido. La segunda estaba vacía. En la tercera, el señor Valenzuela, sedado y con respiración irregular. Entonces, sentí el cambio en el aire.
Un frío que apareció de repente, sin viento, solo frío, frío estático. Esos segundos antes de entrar al cuarto fueron los más largos de mi vida. Mi cuerpo dudaba, como si quisiera avisarme que no era buena idea seguir. Aún así, entré. Primero miré al paciente, como siempre. Estaba inmóvil, pero con signos vitales estables. Entonces mis ojos fueron hacia la esquina izquierda del cuarto, y ahí estaba él, de pie, inmóvil, calvo, alto. Usaba un saco gris bien planchado, camisa blanca debajo, pantalones a juego. Los brazos caían a los lados, rígidos, como si no tuvieran función. La piel tenía un tono extraño, entre beige envejecido y gris. Los ojos, esos ojos no me miraban a mí. Estaban fijos en el paciente, como si nada más existiera. Me quedé paralizado. No pude moverme ni apartar la mirada. No tenía sentido, pero al mismo tiempo era completamente real. No era sombra, ni reflejo, ni imaginación. Era una presencia. La sentí. El aire a su alrededor parecía más denso, como si el cuarto dejara de obedecer las reglas normales del espacio. El silencio era tan profundo que mi respiración sonaba demasiado fuerte y respetuosa. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí, tal vez segundos, tal vez minutos. El tiempo había perdido significado. Parpadeé y ya no estaba. No hubo movimiento, ni sonido, nada. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Pero el frío permaneció. Todo mi cuerpo temblaba, no de miedo como en las películas, sino de una sensación cruda de que algo esencial dentro de mí había sido violado. Salí del cuarto lo más rápido que pude sin correr. Fui directo a la enfermería y me lavé la cara, como si eso pudiera borrar lo que había visto. No le dije a nadie en ese momento. Sabía que si intentaba contar, mi voz fallaría. Y para ser sincero, todavía intentaba convencerme de que no había pasado, que estaba cansado, que tal vez había dormido con los ojos abiertos o que lo había imaginado. Pero el problema es que no parecía imaginación. Era demasiado real, demasiado sentido, como una cicatriz invisible que seguía ardiendo después de que todo había pasado. A la mañana siguiente, el señor Valenzuela falleció. El diagnóstico fue fallo múltiple de órganos, como se esperaba. Nadie se sorprendió, nadie, excepto yo, porque yo sabía que ya estaba marcado, había sido observado, elegido. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en el sofá del departamento mirando al techo, escuchando cada ruido de la calle como si fuera una señal. La imagen de ese hombre parado, inmóvil, regresaba cada vez que cerraba los ojos. Lo que más temía había pasado. Ya no era solo un observador de la historia, ahora era parte de ella. Y, aunque no quisiera, sabía que apenas había empezado. Después de esa noche, todo cambió. Sentí como si un peso invisible cayera sobre mis hombros, algo que no podía soltar ni ignorar. El hospital, que antes era solo un lugar de trabajo, se había transformado en un espacio donde cada sombra, cada silencio, tenía un significado oculto. Trataba de seguir con las tareas de siempre, pero mi mente no ayudaba. La imagen del hombre de gris me venía como una piedra en el pecho, apretando, sofocando. Me di cuenta de que estaba más tenso, y no solo yo. Emilia, que siempre había sido firme, ahora parecía más cansada, como si llevara un secreto que no podía compartir. Tomás empezó a evitar mi mirada cuando intentaba sacar el tema de las cosas extrañas. Padilla, el guardia de seguridad, no decía mucho, pero el rosario que llevaba ya no era solo una rutina, era una defensa. Eso se notaba en cómo apretaba el puño al pasar por lugares oscuros. Comencé a estudiar los registros de cerca, buscando alguna falla, algún patrón diferente que no hubiera notado antes. Cada página de mi cuaderno parecía pesar más, como si las letras fueran grilletes. Sabía que la presencia de ese hombre no era solo una sombra, era una sentencia. Y esa certeza me hacía sentir impotente. Una noche, no recuerdo si fue martes o miércoles, el turno estaba más tranquilo. El silencio en el pasillo era casi absoluto. Iba pasando por las puertas,
revisando todo con la mirada cansada, cuando una sensación me detuvo en medio del corredor. El aire se volvió pesado, denso, y un olor dulce y extraño a gardenias invadió el ambiente. Mi corazón se aceleró. En ese momento no tuve duda. Él estaba ahí. Pero, a diferencia de la primera vez, esta vez dirigió su mirada hacia mí. Esa sensación que había tratado de evitar, el miedo primitivo que no tiene nombre, explotó dentro de mí. Sentí como si estuviera siendo evaluado, juzgado, elegido. Mis pies se congelaron, mis brazos temblaban y solo podía mirar. El hombre de gris, inmóvil, silencioso, fijaba sus ojos en mí con una intensidad que no sabía cómo explicar. Intenté convencerme de que era una ilusión, un truco de la mente cansada, pero la realidad de ese momento fue aplastante. Todo parecía desacelerarse y sabía que, al igual que los pacientes, mi tiempo también estaba contado. Cuando desapareció, el frío en mi cuerpo se volvió aún más intenso. Mi sudor era frío y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Salí de ahí tambaleándome, sabiendo que ya no podía huir de lo que estaba pasando. En las noches siguientes, empecé a soñar con él. No eran sueños comunes, sino imágenes vagas e inquietantes. El pasillo oscuro, el rostro calvo, la mirada fija y la sensación de que algo me estaba jalando hacia un lugar donde no quería estar. Me despertaba con el corazón acelerado, sudando frío, como si hubiera pasado horas corriendo de algo invisible. Los compañeros empezaron a notar que estaba diferente. Algunos preguntaron si estaba bien, otros evitaron el tema. Solo dije que estaba cansado, que la rutina me estaba agotando. No quería que supieran que, en realidad, tenía miedo. Un miedo que no podía compartir porque admitirlo era admitir debilidad. Y lo que me desesperaba más era no saber qué venía después. Si había alguna forma de escapar, una manera de cambiar lo que parecía inevitable. Pero nadie hablaba de eso. Todos parecían aceptar el destino, y esa aceptación era lo que más me aterraba. Sabía que no podía seguir así. Tenía que entender qué estaba pasando, aunque la respuesta no fuera la que quería escuchar. Por eso, seguía notando todo, observando cada detalle, tratando de encontrar alguna pista, alguna señal que me diera una oportunidad. Pero, en el fondo, sabía que esa presencia no era coincidencia ni advertencia. Era una sentencia silenciosa que llegaba despacio, y solo podía esperar para ver cuándo llegaría mi turno. Los días que siguieron a esa última aparición fueron los más difíciles de mi vida. Sentía el cansancio aplastándome, pero era más que físico. Era un agotamiento que venía del alma, una sombra que me acompañaba en cada paso, incluso a la luz del día. El hospital ya no era solo un lugar donde trabajaba, era un laberinto que me atrapaba en una tela invisible. Seguía notando, registrando cada detalle, cada olor, cada silencio, cada cambio de temperatura. Quería entender, quería resistir, pero todo parecía fuera de mi alcance, como si el hombre de gris fuera una fuerza inevitable que no podía ser confrontada ni evitada. En ese periodo, Emilia se alejó un poco del turno nocturno. Dijo que tenía que resolver asuntos familiares, pero sospechaba que también estaba tratando de protegerse. Tomás se volvió más reservado, casi no me hablaba. Padilla, el guardia, seguía con el rosario, pero ya no parecía solo un talismán, era casi una armadura. Me sentía cada vez más solo, como si estuviera en una frontera entre dos mundos, el que conocía y el que temía. El miedo no era un susto momentáneo, era un peso constante, una presencia invisible que no podía ignorar. Una de esas noches, mientras hacía mi ronda, sentí de nuevo ese frío característico. No tuve que mirar para estar seguro de que estaba ahí, parado, como siempre, sin moverse, observando. Pero algo era diferente. Por primera vez, no sentí miedo. Sentí una extraña calma, como si me estuviera esperando, o tal vez invitándome a entender algo que no podía. No sé si eso era esperanza o desesperación, quizá las dos cosas. Cuando regresé a casa, todo parecía normal, pero sabía que no lo estaba.
La línea entre lo real y lo inexplicable había desaparecido para mí, y ya no sabía dónde estaba el límite. Al día siguiente, recibí un papel anónimo en mi casillero. Estaba escrito a mano, con letras apuradas y casi temblorosas. Decía: «Él no es el fin, es el comienzo». No sé quién lo dejó. No sé si fue una broma, una amenaza o una advertencia. Tampoco sé si quiero saberlo. Lo que sé es que sigo aquí, tratando de mantener el equilibrio entre lo que veo, lo que siento y lo que la razón me permite creer. Trabajo mis horas, hago mis tareas, hablo con los compañeros y finjo que todo está normal. Pero, a veces, cuando pienso que lo peor ya pasó, siento un escalofrío, un olor a gardenias en el aire, un silencio demasiado pesado. Y entonces recuerdo a ese hombre de gris, su presencia inmóvil, sus ojos que no ven, pero lo ven todo. Y me pregunto, ¿estará esperando por mí? ¿O será que ya estoy atrapado en este lugar sin darme cuenta? No tengo respuestas, solo tengo este peso, esta duda y la sensación de que, por más que intente escapar, algo dentro de ese hospital o dentro de mí cambió para siempre. Y tal vez al final eso sea lo más aterrador. Me llamo Ricardo. En 2014 fui a pasar unos días en la casa de mi mamá, allá en la periferia del este de Guadalajara, después de que mi papá falleció. Nunca imaginé que ese tiempo que sería solo para ayudar y cuidar a mi mamá terminaría dejándome tan inquieto, con la sensación de que algo raro pasaba en esa casa. Llegué al final de la tarde. El cielo aún estaba claro, pero ya se sentía ese olor típico de barrio humilde, mezcla de tierra húmeda, olor a comida casera que venía de las cocinas de las casas vecinas y un poco de humo de estufa de leña que alguien usaba cerca. La calle era angosta, de tierra compactada, con unas piedras sueltas y basura acumulada en las banquetas. La casa de mi mamá era sencilla, hecha de ladrillo a la vista, con ventanas con rejas y una puerta de madera que chirriaba cada vez que alguien entraba o salía. Al lado, un patio pequeño donde ella cultivaba unas hierbas y algunas flores que a mi papá le gustaban. Mi mamá, doña Marta, tenía el rostro cansado, como alguien que carga un peso que no se quita ni con el tiempo. No habló mucho cuando llegué, solo me hizo saber que estaba contenta de que yo estuviera ahí, pero se notaba la tristeza en la forma en que acomodaba las cosas en la casa, ordenando las pertenencias de mi papá, tratando de mantener la rutina para no hundirse en la nostalgia. La casa estaba más callada que antes, hasta los vecinos parecían cuidarse de no hacer ruido, como si el barrio estuviera en un duelo colectivo. Esa primera noche, me preparé para dormir en el cuarto que era de mi papá. Era un cuarto sencillo, con una cama matrimonial ya un poco vieja, un closet de madera que crujía al abrirlo y un ventilador en el techo que hacía un ruido constante, casi hipnótico. Estaba cansado, pero aún así no lograba relajarme de verdad. La cabeza no paraba de pensar en lo que había pasado, en cómo mi vida había cambiado de la noche a la mañana. Cuando finalmente cerré los ojos, llegó el sueño. No era uno de esos sueños tontos que se olvidan a la mañana siguiente. Era un sueño tan real que parecía que lo estaba viviendo otra vez. Estaba dentro de la casa, sentado en la sala, y de repente escuché un ruido extraño que venía de la puerta principal. Miré por la ventana y vi una figura alta, oscura, parada del otro lado. No se veía el rostro, solo la silueta, como si fuera una sombra, pero con cuerpo. La figura intentaba empujar la puerta, despacio, como si quisiera entrar sin hacer ruido, pero el chirrido de la cerradura era inevitable. Me desperté asustado, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Era tan nítido que hasta pude sentir el olor de la cocina de mi mamá, que ya estaba encendida incluso de madrugada, y el sonido lejano de gallinas en el patio. En ese momento pensé que solo había sido una pesadilla, tal vez resultado de la ansiedad y el cansancio acumulado. Pero la sensación de que alguien estaba ahí, parado del otro lado, se quedó conmigo por mucho tiempo después de despertar. Al día siguiente,
Mientras ayudaba a mi mamá con algunas tareas, ella mencionó que también estaba durmiendo mal, pero que pensaba que era normal por el duelo. No hablé del sueño porque no quería preocuparla más. Aún así, comencé a prestar más atención a la casa y al barrio. Las calles tenían ese ruido constante de niños corriendo, perros ladrando, vendedores ambulantes con sus pregones, pero dentro de la casa parecía que un silencio extraño intentaba instalarse. Por la noche, antes de dormir, escuchaba el ruido del ventilador en el techo, intentando controlar la ansiedad, pero mi cuerpo insistía en estar alerta, como si algo estuviera mal, algo que no podía explicar. Era una sensación incómoda, una mezcla de miedo e incertidumbre que no me dejaba relajar. Pensaba que solo mi cabeza me jugaba trucos, que era el peso del momento, la pérdida de mi papá, el cambio de rutina. Pero esa noche marcó el comienzo de algo que no entendería bien y que cambiaría los días que pasaría en esa casa para siempre. En los días que siguieron, esa sensación extraña dentro de la casa solo fue aumentando. Los sueños con la figura continuaban, cada vez más reales, con detalles que podía recordar justo al despertar. Siempre era lo mismo, una figura alta, oscura, parada en la puerta principal o en la ventana de la sala, intentando entrar sin hacer ruido, pero siempre con ese chirrido de la cerradura que parecía romper el silencio de la noche. Durante el día, intentaba mantener la mente ocupada, ayudando a mi mamá con las tareas de la casa, saliendo a comprar pan en la tiendita de la esquina, escuchando las conversaciones de los vecinos, pero aún así, la tensión estaba ahí, una sombra que no podía alejar. Me daba cuenta que mi mamá también estaba inquieta, aunque tratara de esconderlo. Empezó a rezar más, a prender veladoras en el altar que hizo para mi papá, y algunas veces me comentó de lejos que sentía como si alguien la estuviera mirando cuando estaba sola en la cocina o en su cuarto. Una de esas noches, me desperté en medio de la madrugada con un ruido que venía del pasillo. Era un sonido bajo, casi como si alguien estuviera manipulando la puerta del cuarto de mi mamá. El corazón me empezó a latir fuerte. Me quedé quieto en la cama, tratando de entender si era un sueño o realidad. Me levanté despacio, con miedo de lo que podía encontrar, y cuando llegué cerca de su cuarto, vi una sombra alta que parecía estar intentando entrar. La figura se quedó parada ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Por un momento no prendí la luz, solo observé. El miedo casi me paralizó. Después, reuní valor y la prendí. Cuando la luz se encendió, no había nada. Solo la puerta entreabierta y el cuarto silencioso. Después de eso, el miedo me agarró de lleno. Empecé a pensar que no era solo un ladrón común, alguien queriendo robar o entrar a la casa. Esa presencia tenía algo diferente, algo que no podía explicar, algo que parecía no ser de este mundo. El aire dentro de la casa se volvió pesado, como si algo invisible estuviera ahí, observando cada movimiento mío y de mi mamá. Mis noches se convirtieron en tormento. Escuchaba pasos lentos en el pasillo, crujidos en lugares donde nadie debería estar tocando, y hasta el sonido del viento parecía traer voces que no podía entender. Traté de contárselo a mi mamá, pero ella decía que estaba cansado, que era la tristeza, que era normal sentir miedo después de una pérdida tan grande. Pero yo sabía que no era solo eso. La sensación de que alguien o algo estaba intentando entrar, de que algo quería estar dentro de la casa, se volvió cada vez más fuerte. Empecé a dormir con la luz encendida, pero el miedo no se iba. Me sentía vigilado, como si mis pasos fueran seguidos por una presencia silenciosa. A veces, cuando miraba hacia las esquinas oscuras del cuarto, parecía ver una sombra moverse rápido, algo que desaparecía antes de que pudiera enfocar bien. Era un miedo diferente, no el miedo común que uno siente a un ladrón o a un asalto, sino algo más profundo, un miedo que te mueve el alma, que te hace cuestionar la realidad, que te deja pensando si lo que estás viendo o sintiendo es verdad, o si solo es la mente jugando trucos por la ansiedad. Esa presencia se fue convirtiendo en parte de la rutina, y empecé a sentir que la casa ya no era la misma casa de la infancia, de la familia feliz. Había cambiado.
Había algo raro que no podía explicar y no sabía si lograría salir de ahí sin llevarme algo conmigo, algo que quizás sería imposible de olvidar o dejar atrás. Las noches se volvieron cada vez más pesadas y la sensación de ser observado no me daba tregua. Ya no podía dormir bien, aunque dejara la luz del pasillo encendida y la puerta de mi cuarto cerrada con llave. Esa presencia parecía estar en todos los rincones de la casa, invisible, pero tan palpable que sentía un peso en el aire, como si algo respirara junto conmigo. Una madrugada, después de horas intentando dormir, escuché un ruido diferente. Pasos lentos, arrastrados, viniendo del pasillo que daba al cuarto de mi mamá. Era un sonido que no tenía nada que ver con los ruidos normales de la casa o la calle. Era más pesado, más firme, como si alguien estuviera realmente ahí, caminando despacio, casi con cuidado para no hacer ruido, pero dejando la impresión de que no quería ser visto. Me quedé inmóvil, con el corazón en la garganta, escuchando cada paso acercarse a la puerta de su cuarto. Ese pasillo, que antes parecía solo un camino común dentro de la casa, ahora parecía un túnel oscuro, frío, lleno de algo que no podía explicar. Las ganas de gritar, de llamar a mi mamá, desaparecieron. Un miedo profundo me paralizó. Cuando sentí que la figura estaba casi entrando, reuní valor y prendí la luz del pasillo. En ese instante, todo desapareció. La puerta estaba entreabierta, pero no había nadie. El cuarto de mi mamá estaba silencioso. Solo se escuchaba el ventilador en el techo, completando el extraño silencio. Después de ese episodio, empecé a cuestionarlo todo. ¿Sería realmente un ladrón? ¿Alguien intentando entrar para hacer daño? ¿O sería algo que no era de este mundo, algo que simplemente no podía explicarse? Las dudas me consumían. Mi mamá, por su parte, se preocupó aún más por mí, sin saber exactamente qué pasaba, solo notando mi mirada cansada, mi voz tensa y mi falta de apetito. Intenté racionalizar. Pensé que era el estrés y la tristeza por la pérdida de mi papá, pero el miedo no se iba. Crecía cada noche, convirtiendo mi mente en un campo de batalla entre la razón y lo inexplicable. Las sombras parecían cobrar vida. Los ruidos de la casa dejaban de ser simples sonidos y se convertían en amenazas invisibles. En varios momentos sentía que no estaba solo, incluso cuando estaba solo en mi cuarto. A veces percibía un frío intenso, como si una presencia fría tocara mi piel, y mi cuerpo se erizaba de la cabeza a los pies. Mi mirada se quedaba fija en las esquinas oscuras, esperando, temiendo ver algo que no quería ver. Mi mamá comentó de manera indirecta que ella también sentía algo extraño en la casa, especialmente en el cuarto donde mi papá solía dormir, que ahora parecía demasiado vacío, como si guardara una presencia silenciosa y pesada. Ella prendía sus veladoras y rezaba, tratando de traer algo de paz a ese lugar que poco a poco se transformaba en un escenario de miedo. Ya no sabía qué hacer. Sentía que la casa ya no era un hogar, sino un lugar donde algo antiguo y extraño se estaba despertando. La duda y el miedo se mezclaban, y empecé a preguntarme si, al intentar ayudar a mi mamá, no me estaba metiendo en una situación de la que no podría salir. Esa figura, ese silencio cargado, parecía avisarme que no pertenecía ahí, o que ahí había algo que no quería mi presencia. Esa última noche, antes de regresar a mi casa en la ciudad, el aire dentro de la casa de mi mamá estaba más denso que nunca. La temperatura parecía más baja, aunque no había ningún frente frío anunciado, y los ruidos típicos del barrio, los perros, las motos pasando, las voces de los vecinos, habían desaparecido. Era como si todo se hubiera callado para que yo escuchara solo una cosa: el silencio de la casa. Un silencio que traía consigo un peso que no sabía cómo nombrar, pero que sentía muy dentro del pecho. Mi mamá me dijo que me veía cada vez más pálido, que tenía los ojos hundidos, como si no durmiera desde hacía semanas. Y tenía razón. Evitaba dormir hasta que el cuerpo no aguantaba más. Pero aún así bastaba cerrar los ojos para que esa figura volviera. Siempre de la misma manera, quieta, observándome,
como si esperara que yo permitiera que algo sucediera. Solo que en ese sueño, el último, algo era distinto. Estaba de pie en la sala de la casa, igual que en otras noches, pero esta vez la figura no intentaba entrar. Ya estaba adentro, parada entre el pasillo y el cuarto de mi mamá. No se movía, no hacía ningún sonido. Solo estaba ahí como si me hubiera estado esperando. La figura parecía más grande, más nítida, aún sin rostro, pero con una presencia que me hacía temblar. No podía gritar, no podía correr, solo me quedaba ahí mirando ese cuerpo oscuro, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Desperté con el corazón acelerado, empapado en sudor y con la sensación de que todavía no estaba solo. Me quedé un rato sentado en la cama, respirando despacio, como si cualquier ruido pudiera traer de vuelta eso que había visto. Aún no amanecía, pero la luz del poste afuera proyectaba sombras por las rendijas de la cortina. Cualquier movimiento parecía sospechoso. Cuando me levanté a tomar un vaso de agua, noté que la puerta del cuarto de mi mamá estaba entreabierta. Algo me hizo detenerme ahí, sin valor para empujarla por completo. Me quedé observando la rendija por algunos segundos, esperando ver un movimiento, una señal de que eso también la había seguido a ella, pero solo había silencio y su respiración tranquila desde adentro. Esa mañana, mi mamá me preparó café como lo hacía todos los días y me dijo que me iba a extrañar, que le había hecho bien tenerme allí con ella. Le respondí que regresaría pronto, pero en el fondo no sabía si podría, no por ella, sino por mí. Esa casa me había vaciado como si algo me hubiera ido absorbiendo poco a poco. Cuando me despedí, noté que ella también se veía más cansada. Había un peso en sus hombros que no estaba ahí cuando llegué. Volví a mi casa intentando convencerme de que todo había sido producto del duelo, de la casa vieja, del cambio de rutina. Pero la verdad es que, incluso semanas después, seguía durmiendo mal. Y lo más extraño fue darme cuenta de que, en algunas madrugadas, esa misma sensación de estar siendo observado regresaba. No con la misma fuerza, pero con ese mismo tipo de silencio, el que parece esconder algo vivo. Una noche, mientras cruzaba el pasillo oscuro de mi propio departamento, tuve la impresión de ver una figura parada junto a la puerta del baño, alta, inmóvil. Cuando encendí la luz, no había nada, pero el miedo volvió como un golpe en el estómago. Desde entonces, no he dejado de preguntarme si eso se quedó atrapado en la casa de mi mamá o si se vino conmigo cuando me fui. No tengo respuesta. Solo sé que, a veces, me despierto en medio de la noche con la misma sensación que me perseguía allá, la de que hay alguien o algo esperándome del otro lado de la puerta y que, tarde o temprano, va a lograr entrar. Me llamo Ricardo. En 2014 fui a pasar unos días en la casa de mi mamá, allá en la periferia del este de Guadalajara, después de que mi papá falleció. Nunca imaginé que ese tiempo que sería solo para ayudar y cuidar a mi mamá terminaría dejándome tan inquieto, con la sensación de que algo raro pasaba en esa casa. Llegué al final de la tarde. El cielo aún estaba claro, pero ya se sentía ese olor típico de barrio humilde, mezcla de tierra húmeda, olor a comida casera que venía de las cocinas de las casas vecinas y un poco de humo de estufa de leña que alguien usaba cerca. La calle era angosta, de tierra compactada, con unas piedras sueltas y basura acumulada en las banquetas. La casa de mi mamá era sencilla, hecha de ladrillo a la vista, con ventanas con rejas y una puerta de madera que chirriaba cada vez que alguien entraba o salía. Al lado, un patio pequeño donde ella cultivaba unas hierbas y algunas flores que a mi papá le gustaban. Mi mamá, doña Marta, tenía el rostro cansado, como alguien que carga un peso que no se quita ni con el tiempo. No habló mucho cuando llegué, solo me hizo saber que estaba contenta de que yo estuviera ahí, pero se notaba la tristeza en la forma en que acomodaba las cosas en la casa, ordenando las pertenencias de mi papá, tratando de mantener la rutina para no hundirse en la nostalgia. La casa estaba más callada que antes, hasta los vecinos parecían cuidarse de no hacer ruido, como si el barrio estuviera en un duelo colectivo.
Esa primera noche me preparé para dormir en el cuarto que era de mi papá. Era un cuarto sencillo, con una cama matrimonial ya un poco vieja, un closet de madera que crujía al abrirlo y un ventilador en el techo que hacía un ruido constante, casi hipnótico. Estaba cansado, pero aún así no lograba relajarme de verdad. La cabeza no paraba de pensar en lo que había pasado, en cómo mi vida había cambiado de la noche a la mañana. Cuando finalmente cerré los ojos, llegó el sueño. No era uno de esos sueños tontos que se olvidan a la mañana siguiente. Era un sueño tan real que parecía que lo estaba viviendo otra vez. Estaba dentro de la casa, sentado en la sala, y de repente escuché un ruido extraño que venía de la puerta principal. Miré por la ventana y vi una figura alta, oscura, parada del otro lado. No se veía el rostro, solo la silueta, como si fuera una sombra, pero con cuerpo. La figura intentaba empujar la puerta, despacio, como si quisiera entrar sin hacer ruido, pero el chirrido de la cerradura era inevitable. Me desperté asustado, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Era tan nítido que hasta pude sentir el olor de la cocina de mi mamá, que ya estaba encendida incluso de madrugada, y el sonido lejano de gallinas en el patio. En ese momento pensé que solo había sido una pesadilla, tal vez resultado de la ansiedad y el cansancio acumulado. Pero la sensación de que alguien estaba ahí, parado del otro lado, se quedó conmigo por mucho tiempo después de despertar. Al día siguiente, mientras ayudaba a mi mamá con algunas tareas, ella mencionó que también estaba durmiendo mal, pero que pensaba que era normal por el duelo. No hablé del sueño porque no quería preocuparla más. Aún así, comencé a prestar más atención a la casa y al barrio. Las calles tenían ese ruido constante de niños corriendo, perros ladrando, vendedores ambulantes con sus pregones, pero dentro de la casa parecía que un silencio extraño intentaba instalarse. Por la noche, antes de dormir, escuchaba el ruido del ventilador en el techo, intentando controlar la ansiedad, pero mi cuerpo insistía en estar alerta, como si algo estuviera mal, algo que no podía explicar. Era una sensación incómoda, una mezcla de miedo e incertidumbre que no me dejaba relajar. Pensaba que solo mi cabeza me jugaba trucos, que era el peso del momento, la pérdida de mi papá, el cambio de rutina. Pero esa noche marcó el comienzo de algo que no entendería bien y que cambiaría los días que pasaría en esa casa para siempre. En los días que siguieron, esa sensación extraña dentro de la casa solo fue aumentando. Los sueños con la figura continuaban, cada vez más reales, con detalles que podía recordar justo al despertar. Siempre era lo mismo, una figura alta, oscura, parada en la puerta principal o en la ventana de la sala, intentando entrar sin hacer ruido, pero siempre con ese chirrido de la cerradura que parecía romper el silencio de la noche. Durante el día, intentaba mantener la mente ocupada, ayudando a mi mamá con las tareas de la casa, saliendo a comprar pan en la tiendita de la esquina, escuchando las conversaciones de los vecinos, pero aún así, la tensión estaba ahí, una sombra que no podía alejar. Me daba cuenta que mi mamá también estaba inquieta, aunque tratara de esconderlo. Empezó a rezar más, a prender veladoras en el altar que hizo para mi papá, y algunas veces me comentó de lejos que sentía como si alguien la estuviera mirando cuando estaba sola en la cocina o en su cuarto. Una de esas noches me desperté en medio de la madrugada con un ruido que venía del pasillo. Era un sonido bajo, casi como si alguien estuviera manipulando la puerta del cuarto de mi mamá. El corazón me empezó a latir fuerte. Me quedé quieto en la cama, tratando de entender si era un sueño o realidad. Me levanté despacio, con miedo de lo que podía encontrar, y cuando llegué cerca de su cuarto, vi una sombra alta que parecía estar intentando entrar. La figura se quedó parada ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Por un momento no prendí la luz, solo observé. El miedo casi me paralizó. Después, reuní valor y la prendí. Cuando la luz se encendió, no había nada. Solo la puerta entreabierta y el cuarto silencioso. Después de eso, el miedo me agarró de lleno. Empecé a pensar que no era solo un ladrón común, alguien queriendo robar o entrar a la casa,
Esa presencia tenía algo diferente, algo que no podía explicar, algo que parecía no ser de este mundo. El aire dentro de la casa se volvió pesado, como si algo invisible estuviera ahí, observando cada movimiento mío y de mi mamá. Mis noches se convirtieron en tormento. Escuchaba pasos lentos en el pasillo, crujidos en lugares donde nadie debería estar tocando, y hasta el sonido del viento parecía traer voces que no podía entender. Traté de contárselo a mi mamá, pero ella decía que estaba cansado, que era la tristeza, que era normal sentir miedo después de una pérdida tan grande. Pero yo sabía que no era solo eso. La sensación de que alguien o algo estaba intentando entrar, de que algo quería estar dentro de la casa, se volvió cada vez más fuerte. Empecé a dormir con la luz encendida, pero el miedo no se iba. Me sentía vigilado, como si mis pasos fueran seguidos por una presencia silenciosa. A veces, cuando miraba hacia las esquinas oscuras del cuarto, parecía ver una sombra moverse rápido, algo que desaparecía antes de que pudiera enfocar bien. Era un miedo diferente, no el miedo común que uno siente a un ladrón o a un asalto, sino algo más profundo, un miedo que te mueve el alma, que te hace cuestionar la realidad, que te deja pensando si lo que estás viendo o sintiendo es verdad, o si solo es la mente jugando trucos por la ansiedad. Esa presencia se fue convirtiendo en parte de la rutina, y empecé a sentir que la casa ya no era la misma casa de la infancia, de la familia feliz. Había cambiado. Había algo raro que no podía explicar, y no sabía si lograría salir de ahí sin llevarme algo conmigo, algo que quizás sería imposible de olvidar o dejar atrás. Las noches se volvieron cada vez más pesadas, y la sensación de ser observado no me daba tregua. Ya no podía dormir bien, aunque dejara la luz del pasillo encendida y la puerta de mi cuarto cerrada con llave. Esa presencia parecía estar en todos los rincones de la casa, invisible, pero tan palpable que sentía un peso en el aire, como si algo respirara junto conmigo. Una madrugada, después de horas intentando dormir, escuché un ruido diferente. Pasos lentos, arrastrados, viniendo del pasillo que daba al cuarto de mi mamá. Era un sonido que no tenía nada que ver con los ruidos normales de la casa o la calle. Era más pesado, más firme, como si alguien estuviera realmente ahí, caminando despacio, casi con cuidado para no hacer ruido, pero dejando la impresión de que no quería ser visto. Me quedé inmóvil, con el corazón en la garganta, escuchando cada paso acercarse a la puerta de su cuarto. Ese pasillo, que antes parecía solo un camino común dentro de la casa, ahora parecía un túnel oscuro, frío, lleno de algo que no podía explicar. Las ganas de gritar, de llamar a mi mamá, desaparecieron. Un miedo profundo me paralizó. Cuando sentí que la figura estaba casi entrando, reuní valor y prendí la luz del pasillo. En ese instante, todo desapareció. La puerta estaba entreabierta, pero no había nadie. El cuarto de mi mamá estaba silencioso. Solo se escuchaba el ventilador en el techo, completando el extraño silencio. Después de ese episodio, empecé a cuestionarlo todo. ¿Sería realmente un ladrón? ¿Alguien intentando entrar para hacer daño? ¿O sería algo que no era de este mundo? Algo que simplemente no podía explicarse. Las dudas me consumían. Mi mamá, por su parte, se preocupó aún más por mí, sin saber exactamente qué pasaba, solo notando mi mirada cansada, mi voz tensa y mi falta de apetito. Intenté racionalizar. Pensé que era el estrés y la tristeza por la pérdida de mi papá, pero el miedo no se iba. Crecía cada noche, convirtiendo mi mente en un campo de batalla entre la razón y lo inexplicable. Las sombras parecían cobrar vida. Los ruidos de la casa dejaban de ser simples sonidos y se convertían en amenazas invisibles. En varios momentos sentía que no estaba solo, incluso cuando estaba solo en mi cuarto. A veces percibía un frío intenso, como si una presencia fría tocara mi piel, y mi cuerpo se erizaba de la cabeza a los pies. Mi mirada se quedaba fija en las esquinas oscuras, esperando, temiendo ver algo que no quería ver. Mi mamá comentó de manera indirecta que ella también sentía algo extraño en la casa, especialmente en el cuarto donde mi papá solía dormir,
que ahora parecía demasiado vacío, como si guardara una presencia silenciosa y pesada. Ella prendía sus veladoras y rezaba, tratando de traer algo de paz a ese lugar que poco a poco se transformaba en un escenario de miedo. Ya no sabía qué hacer. Sentía que la casa ya no era un hogar, sino un lugar donde algo antiguo y extraño se estaba despertando. La duda y el miedo se mezclaban, y empecé a preguntarme si, al intentar ayudar a mi mamá, no me estaba metiendo en una situación de la que no podría salir. Esa figura, ese silencio cargado, parecía avisarme que no pertenecía ahí, o que ahí había algo que no quería mi presencia. Esa última noche, antes de regresar a mi casa en la ciudad, el aire dentro de la casa de mi mamá estaba más denso que nunca. La temperatura parecía más baja, aunque no había ningún frente frío anunciado, y los ruidos típicos del barrio, los perros, las motos pasando, las voces de los vecinos, habían desaparecido. Era como si todo se hubiera callado para que yo escuchara solo una cosa: el silencio de la casa. Un silencio que traía consigo un peso que no sabía cómo nombrar, pero que sentía muy dentro del pecho. Mi mamá me dijo que me veía cada vez más pálido, que tenía los ojos hundidos, como si no durmiera desde hacía semanas. Y tenía razón. Evitaba dormir hasta que el cuerpo no aguantaba más. Pero aún así bastaba cerrar los ojos para que esa figura volviera. Siempre de la misma manera, quieta, observándome, como si esperara que yo permitiera que algo sucediera. Solo que en ese sueño, el último, algo era distinto. Estaba de pie en la sala de la casa, igual que en otras noches, pero esta vez la figura no intentaba entrar. Ya estaba adentro, parada entre el pasillo y el cuarto de mi mamá. No se movía, no hacía ningún sonido. Solo estaba ahí como si me hubiera estado esperando. La figura parecía más grande, más nítida, aún sin rostro, pero con una presencia que me hacía temblar. No podía gritar, no podía correr, solo me quedaba ahí mirando ese cuerpo oscuro, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Desperté con el corazón acelerado, empapado en sudor y con la sensación de que todavía no estaba solo. Me quedé un rato sentado en la cama, respirando despacio, como si cualquier ruido pudiera traer de vuelta eso que había visto. Aún no amanecía, pero la luz del poste afuera proyectaba sombras por las rendijas de la cortina. Cualquier movimiento parecía sospechoso. Cuando me levanté a tomar un vaso de agua, noté que la puerta del cuarto de mi mamá estaba entreabierta. Algo me hizo detenerme ahí, sin valor para empujarla por completo. Me quedé observando la rendija por algunos segundos, esperando ver un movimiento, una señal de que eso también la había seguido a ella, pero solo había silencio y su respiración tranquila desde adentro. Esa mañana, mi mamá me preparó café como lo hacía todos los días y me dijo que me iba a extrañar, que le había hecho bien tenerme allí con ella. Le respondí que regresaría pronto, pero en el fondo no sabía si podría, no por ella, sino por mí. Esa casa me había vaciado como si algo me hubiera ido absorbiendo poco a poco. Cuando me despedí, noté que ella también se veía más cansada. Había un peso en sus hombros que no estaba ahí cuando llegué. Volví a mi casa intentando convencerme de que todo había sido producto del duelo, de la casa vieja, del cambio de rutina. Pero la verdad es que, incluso semanas después, seguía durmiendo mal. Y lo más extraño fue darme cuenta de que, en algunas madrugadas, esa misma sensación de estar siendo observado regresaba. No con la misma fuerza, pero con ese mismo tipo de silencio, el que parece esconder algo vivo. Una noche, mientras cruzaba el pasillo oscuro de mi propio departamento, tuve la impresión de ver una figura parada junto a la puerta del baño, alta, inmóvil. Cuando encendí la luz, no había nada, pero el miedo volvió como un golpe en el estómago. Desde entonces, no he dejado de preguntarme si eso se quedó atrapado en la casa de mi mamá o si se vino conmigo cuando me fui. No tengo respuesta. Solo sé que, a veces, me despierto en medio de la noche con la misma sensación que me perseguía allá, la de que hay alguien o algo esperándome del otro lado de la puerta y que, tarde o temprano, va a lograr entrar.
Buenas noches, comunidad. Me llamo Mercedes. En 2022 estaba emocionada, pero no sabía que eso duraría poco. Todo empezó cuando decidí rentar un local comercial en una calle concurrida aquí en Guadalajara para abrir mi propia tienda. Siempre quise tener algo mío, un lugar donde pudiera trabajar con mis manos, atender a la gente de mi barrio. ¿Saben? El local era sencillo, un espacio pequeño, pero con buen potencial. El barrio es de esos que tienen mezcla de comercios y casas, lleno de vida y con el ruido justo. Los primeros días estaba organizando, acomodando los estantes, limpiando el lugar con mucho cuidado. En la parte de atrás, donde sería el almacén, encontré una caja vieja, llena de polvo, prácticamente olvidada. Era de esas cajas de cartón medio desgastadas por el tiempo, amarradas con una cuerda delgada, con un olor fuerte a humedad que me hizo fruncir la nariz. Pensé que podría haber cosas interesantes ahí dentro, cosas que el dueño anterior había dejado. Cuando la abrí, vi un montón de objetos viejos, papeles amarillentos, algunas herramientas antiguas y, en medio de todo, una pequeña estatua de piedra. Era un dios. Parecía algo de la época azteca, con detalles que parecían hechos con mucho cuidado, a pesar del desgaste del tiempo. No sé nada de arqueología o historia, pero la pieza tenía un aire distinto. Pensé que podría ser un adorno chido para el mostrador, algo que le diera un toque especial a la tienda. Así que limpié la estatua con un trapo y la puse justo al frente, donde todos la pudieran ver. En ese momento, no le di mucha importancia al origen de la estatua. Para mí era solo una pieza decorativa, algo para darle más estilo. El dueño anterior no dejó nada escrito ni explicó nada. Solo sentí un ligero malestar cuando puse el objeto en el mostrador, una sensación rara, como si me estuvieran observando, pero pensé que era mi imaginación. La tienda empezó a recibir clientes poco a poco y todo parecía ir bien. Yo estaba contenta, a pesar del cansancio del día a día, de esa rutina de abrir la puerta, limpiar, organizar y atender. Pero las noches que siguieron, ni siquiera podía imaginar lo que venía. Resulta que esa misma semana, empecé a tener sueños raros que no lograba entender bien. Eran imágenes vagas, con un hombre vestido con ropa antigua, como si viniera de otra época. No tenía miedo, solo una sensación de inquietud y un peso en el pecho que no me dejaba dormir bien. Pensé que era estrés, el cansancio acumulado del trabajo, pero eso no se quitaba. Mientras tanto, las cámaras de seguridad que había instalado en la tienda comenzaron a mostrar imágenes que no podía explicar. En el monitor aparecían sombras y figuras que no estaban cuando yo revisaba personalmente. No veía nada claramente, pero sí lo suficiente para apretar mi pecho. Trataba de encontrar una explicación racional, quizá fallas técnicas o mi imaginación jugando trucos, pero la sensación de que algo no estaba bien fue creciendo poco a poco, como un nudo que aprieta la garganta. Así, lo que parecía el inicio de un sueño se convirtió en algo que no sabía a dónde iba a llegar. Solo quería que la tienda funcionara, pero ese objeto en el mostrador y las noches sin dormir comenzaron a pesar cada vez más en mi día a día. Ni siquiera sabía que esa pequeña estatua guardaba un secreto que cambiaría todo. En los días que siguieron, los sueños se hicieron cada vez más presentes en mi mente. No era solo un recuerdo pasajero al despertar, era como si esa figura, el hombre vestido con ropa antigua, me acompañara también durante el día, una presencia invisible que me dejaba inquieta. Me encontraba mirando al vacío, tratando de entender qué quería, pero no había respuestas claras, solo había un peso, un nudo en el pecho que no me dejaba en paz. Por las noches, los sueños se volvían más intensos. Aparecía en lugares diferentes, a veces cerca de la tienda, otras dentro del almacén donde encontré la estatua. Nunca hablaba, pero su mirada tenía algo difícil de explicar. Parecía observarme, como si esperara que hiciera algo o entendiera algo que no podía captar. Durante el día, la rutina de la tienda se mezclaba con esa sensación de miedo silencioso. Empecé a notar que las cámaras de seguridad grababan cosas extrañas. En el monitor aparecían sombras sin sentido, figuras que pasaban rápido,
siluetas que desaparecían cuando revisaba en persona. Una vez vi claramente algo que parecía una persona parada detrás del mostrador, pero al voltear no había nadie. Eso me afectó más de lo que esperaba. La primera reacción fue tratar de racionalizar, convencerme de que era una falla técnica, un reflejo de luz o mi mente cansada jugando trucos. Pero la repetición de esos sucesos empezó a quitarme el sueño, y la ansiedad fue creciendo poco a poco, hasta volverse un nudo en la garganta y un frío en la espalda que no me dejaba. Hablé con algunos vecinos y conocidos diciendo que la tienda estaba medio rara, que las cámaras captaban cosas que no podía explicar. Se mostraron algo incómodos, me echaron miradas rápidas y cambiaron de tema. Ninguno habló abiertamente de maldiciones ni nada parecido, pero sentí que preferían no involucrarse. Fue casi sin querer que escuché hablar de la estatua. Una persona que conocía al dueño anterior comentó sin mucho ánimo que esa pieza tenía un significado que no era solo decorativo. Me dijeron que el antiguo propietario usaba la estatua para contener una maldición que afectaba a su familia desde hacía generaciones, algo que, si se rompía, podría traer problemas a quien estuviera cerca. Esa información me impactó de una forma extraña. No fue una conversación formal, pero la manera en que hablaron dejó claro que era mejor no meterse mucho en ese asunto. Estaba dividida entre el miedo y la incredulidad. Por un lado, quería creer que era solo superstición, pero por otro, era difícil ignorar todo lo que estaba pasando. La noche se volvió un desafío. Ya no podía dormir bien, y al cerrar los ojos, el hombre de los sueños seguía ahí, mirándome en silencio, siempre con esa expresión que parecía reclamar algo. Al día siguiente despertaba cansada, con la sensación de que algo me seguía, me vigilaba. La sensación de estar siendo observada me hacía dudar de mi propia cordura, y me preguntaba si debía sacar la estatua de la tienda, pero una parte de mí sentía que eso podía empeorar las cosas. Era como si el objeto tuviera un poder que no entendía, y que tal vez, para mi propia seguridad, debía mantenerlo ahí aunque me costara noches sin dormir y un miedo que solo crecía. Aún así, seguía abriendo la puerta de la tienda todos los días, intentando mantener la rutina, fingiendo para mí misma que todo estaba bajo control, mientras en el fondo sabía que las cosas estaban cada vez más lejos de ser normales. Los días pasaron, y la sensación de que algo estaba mal no me abandonó. Las imágenes de las cámaras se volvieron más claras, mostrando sombras que parecían moverse con intención. Una vez, vi en el monitor una sombra que atravesaba la puerta del almacén, justo donde estaba la estatua, y cuando corrí a ver, no encontré nada, solo el silencio pesado que parecía pegarse a las paredes. Los sueños, por su parte, ocuparon la mayoría de mis noches. El hombre vestido con ropa antigua estaba cada vez más cerca, casi tocando mi rostro, pero nunca decía nada. Su expresión era fría, llena de una tristeza que me incomodaba. Sentía una mezcla de miedo y pena, como si quisiera contarme algo que yo no podía entender. Conforme pasaban los días, sentí que perdía el control. La ansiedad se volvió un peso constante en el pecho, y la duda sobre mi propia cordura me consumía. Había momentos en que sentía que él estaba ahí, en medio de la tienda, observándome, y yo me quedaba paralizada, incapaz de moverme. Pensé en sacar la estatua del mostrador, pero algo me lo impedía. Era como si una fuerza invisible sujetara mi mano, diciéndome que no lo hiciera. Esa sensación me mantenía aún más atrapada en ese miedo silencioso. Entonces, en una conversación indirecta con un vecino mayor, supe un poco más de la historia de la tienda y del dueño anterior. Me dijeron que la estatua se usaba para contener una maldición antigua de su familia, una maldición que traía desgracias y sufrimientos. El antiguo dueño, sin muchas opciones, había sellado todo en ese objeto, intentando proteger el lugar y a las personas cercanas. Esa información no me dio consuelo, solo reforzó el miedo que ya sentía. Ahora sabía que no era solo mi mente jugando trucos, que algo realmente pasaba ahí. Empecé a evitar quedarme sola en la tienda después del horario
y cuando lo hacía, sentía un frío que no venía del aire. Cada ruido parecía amplificado, y las sombras en las esquinas parecían cobrar vida. Ya no sabía si podía distinguir lo real de lo que inventaba mi mente cansada. Lo peor era el silencio del hombre en mis sueños, una presencia que me acompañaba, pero nunca decía lo que quería. Me preguntaba si pedía ayuda, o si era una advertencia que no podía entender. En el fondo, el miedo a perderlo todo, la tienda, mi cordura, mi seguridad, me consumía y me sentía cada vez más atrapada en ese ciclo de terror silencioso que parecía no tener fin. Pasaron semanas desde que todo comenzó, y aunque intento seguir con mi rutina, la presencia invisible que me acompaña no se va. La estatua sigue en el mostrador, intacta, como si fuera parte de la tienda y de mí misma, aunque a veces desearía poder quitarla sin sentir ese peso en el pecho. Las cámaras continúan grabando sombras que no logro identificar, figuras que aparecen y desaparecen sin razón aparente. A veces, al revisar las grabaciones, me encuentro con imágenes que me hacen dudar de la realidad, como si alguien más estuviera ahí, observándome en silencio. Los sueños persisten, y el hombre con ropa antigua sigue apareciendo, siempre en silencio, con esa mirada que mezcla tristeza y exigencia. Ya no sé si estoy esperando algo de él o si simplemente está atrapado, igual que yo, en esta historia sin respuestas. He pensado muchas veces en cerrar la tienda, dejar todo atrás y alejarme de este lugar, pero algo me detiene. Quizás es miedo, quizás es una mezcla de curiosidad y culpa por haber alterado algo que no debía. Lo que sé es que sigo aquí, atrapada en esta rutina con la estatua que nunca desaparece y con esa sensación constante de ser vigilada. No puedo decir si lo que viví fue realmente una maldición, un sueño, o simplemente el cansancio de la mente jugando trucos. Solo sé que algo cambió dentro de mí y que esta historia, aunque no tenga un final claro, dejó una marca que no podré olvidar.